Amigas y amigos de Cartago, hoy estamos en Fije Menuco, junto a un gran amigo de nuestro programa, también otrora productor y que está realizando un montón de trabajos que tienen que ver con el extractivismo en esta zona del mundo, pero bueno, fundamentalmente, Sipo, hoy te estábamos molestando porque teníamos primero mucho interés en saber cómo se está viendo Vaca Muerta en estas horas previas a la llegada de otra elección que es probable se termine todo en primera vuelta, o no, pero de alguna manera marca también un ciclo en la política argentina importantísimo para entender la cuestión de Vaca Muerta, ¿verdad? Y con eso yo ya arrancaría la charla contigo, teniendo en cuenta que cómo están viendo las distintas plataformas electorales, esto de que ustedes han titulado en una nota muy interesante en Obsur, que no hay grietas con respecto a Vaca Muerta, no hay ningún tipo a veces de mirada disruptiva, por lo menos en lo que uno ve en las plataformas dominantes. ¿Es muy equivocado pensar que todos piensan lo mismo respecto a Vaca Muerta? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Bien, en principio, bueno, muchas gracias por estar acá, por acercarse a la temática y tratarla como la abordan siempre. Creo que hay varios aspectos que podemos marcar. En principio que hay un consenso hacia esa lógica de un cono sur con una economía claramente reprimarizadas, donde los desarrollos extractivos ha generado, digamos, esa tendencia de comoditización de las economías a nivel regional. Es una tendencia que está muy presente. En el caso argentino hace mucho más mella porque Vaca Muerta representa un reservorio de hidrocarburos no convencionales muy importante y se transformó en estos últimos tiempos en esa mirada de la joya de la abuela que nos va a salvar. En ese sentido, podemos marcar dos vacas muertas muy claras. Una, la primera vaca muerta de la época del kirchnerismo, cuando se trató de buscar revertir la balanza comercial deficitaria. Eso por un lado. Entonces hay un decline de los hidrocarburos convencionales, Argentina está importando mucho hidrocarburo, nosotros necesitamos generar este tipo de explotación. Eso fue la primer ingreso. Esa Vaca Muerta recayó inmediatamente en una lógica de loteo muy acelerado de áreas hidrocarburíferas y una asociación con las principales operadoras a nivel mundial, con las principales petroleras a nivel mundial. ¿Eso es hasta la llegada del pacto con Chevron o es el con el post-pacto? Todo esto es post-pacto. El pacto, digamos, si hoy tuviéramos que armar así un improvisado raconto, ¿el pacto es un momento de inflexión o es cuando arranca? No, es cuando arranca. Es la piedra fundacional, digamos, del fracking en Argentina y de Vaca Muerta, es el acuerdo Chevron-YPF. Qué loco que sociológicamente hablando arranca con represión, ¿no? Sí, tal cual. Y con la quema de las rucas en Campo Maripe, en el territorio donde se iba a desarrollar, ya con una lógica bastante enrarecida. En ese sentido, Vaca Muerta, con la época del kirchnerismo, se transforma en una tendencia dentro de esta comoditización del cono sur, que es un extractivismo con distribución. Es decir, nosotros vamos a generar mayor justicia social a partir de generar desarrollos extractivos. Esto es lo que te dice toda la era de los gobiernos progresistas, y acá en Argentina hizo un poco hincapié ese discurso, con una impronta muy nacionalista. Todo eso se modifica con la llegada del macrismo. Con la llegada del macrismo se genera un loteo
en el entonces Ministerio de Energía. El ministerio es cooptado por lo que se llamó la ceocracia energética, y son las empresas petroleras las que empiezan a delinear las políticas públicas, que esas políticas públicas devienen en un proceso de acelerado de acumulación y de beneficios a través de transferencias y subsidios hacia el sector, que antes estaban, pero que antes vos tenías un Estado que reglamentaba. Tenías el subsidio con el precio del barril interno, tenías el plan gas, que también eran subsidios y transferencias a las petroleras, pero también tenías subsidiado al usuario. Es decir, esa situación estaba muy presente. ¿Eso es Aranguren? Eso es Aranguren. La llegada de Aranguren... Yo porque me olvido algunos nombres. Claro. Sí, es Aranguren. Aranguren es el que, digamos, cuando entran... Ya en Vaca Muerta es él la Aranguren genera algunos programas de explotación muy destinados y muy orientados a, digamos, acompañados, más que orientados y destinados, acompañados de una política de retracción de YPF y una captación de esos subsidios de actores privados, como fue el caso de Tecpetrol, de Paolo Roca, quien capta con Fortín de Piedra muchísimos millones en subsidios. Por otro lado, Aranguren genera la dolarización de las tarifas, y por otro lado lo que hacen es el retiro de los subsidios y la transferencia de todos esos beneficios a las petroleras a los usuarios, o sea, los tarifazos. Todo eso es la política de los CEOs. Lo que se planteó con Vaca Muerta durante el macrismo fue: Argentina va a venir una lluvia de inversiones, decía el macrismo. Esa lluvia de inversiones fue un chaparrón, ese chaparrón fue Vaca Muerta, porque es la inversión extranjera directa que viene al país, es Vaca Muerta principalmente, o es la mayor inversión extranjera directa. Entonces, en ese sentido, digamos, tomó un carácter Vaca Muerta muy importante, y con una lógica de colocar al yacimiento y al país como un polo de exportación, de producción y de exportación de hidrocarburos, no solo hacia la región, sino hacia el mercado mundial. Entonces se calcula, o el programa que se delineó ya, esto con la gestión de Iguacel, otro CEO, se delineó que para el 2030 Argentina debía, la exportación de hidrocarburos iba a equiparar a la exportación de grano. Argentina históricamente su principal fuente de exportación ha sido los granos. La agroindustria. El agronegocio, exacto. Entonces, bueno, eso es un poco como si nosotros queremos hacer un reconto de las grandes líneas de lo que ha sido Vaca Muerta. Ese discurso de salvación claramente está presente. Bueno, de hecho lo dijo, ¿no? Macri, ustedes son el corazón del país, cuando vino hace poco a Neuquén. Dialécticamente hablando es eso, lo que vos estás contando, digamos, la salvación termina siendo Vaca Muerta, dentro de esa lógica, ¿no? De, bueno, ¿cómo hacemos acá para zafar? Exacto. Sí, y que se reeditan en medio de la campaña con las dos fuerzas principales tratando de plantear a Vaca Muerta como la salida y la salvación. En el marco de la campaña, vos tenés que las dos principales fuerzas están planteando que Vaca Muerta es una de las plataformas para el desarrollo del país. O sea, el consenso extractivista está, digamos, hay expresiones muy concretas. Si uno ya quiere dar la elección como con el Frente de Todos, digamos, siendo el próximo gobierno, por la diferencia, claro, porque ya prácticamente es poco remontable. Inclusive creo que en estos últimos tiempos el macrismo ha dado señales de derrotismo muy concretas.
militarizando Vaca Muerta también es una señal del derrotismo. ¿Querés que hagamos un corte y después en el otro bloque hablamos de eso? ¿Nos metemos ahí? Muy bien, dale. Así hacemos. Vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago hoy sobre Vaca Muerta. Ya venimos. Frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Hay fiesta en mi corazón. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas, porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres, porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva, porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue. ADUNC. Creo que, como decía Nadia, el aborto con las socorristas cerca se desdramatiza, ¿no? Como también muchos de los mensajes que también llegan, ¿no?, a los teléfonos de las socorristas, ¿no? Una situación que se cree que puede ser traumática, que es difícil, obviamente que sí, que es difícil atravesarla, pero que termina siendo, si todo va bien, una situación de mucho alivio, de responsable, de decisión sobre el cuerpo, alegre, ¿no? Porque también esa alegría de poder haber abortado y que todo haya ido bien es política y abre otras posibilidades de vida, entonces eso también genera mucha felicidad. Entonces el aborto también está acá lleno de colores y de celebración, porque también es una situación en donde quien decide interrumpir un embarazo está tomando las riendas de su vida, está decidiendo. Pero además nombrando el aborto, ¿no? Porque las revueltas lo que hacen justamente es hablar de eso y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Resignificándolo, tratando de reinterpretar el dolor que puede causar
algunas más que en otras, pero sí hablando con todas las letras sobre aborto.